Esto se va a encargar de la producción de PTH y de la homeostasis del calcio y del fosfato. Van a ser como sus temas principales. A ver, dame un segundito. Para que podamos hablar un poquito de las patologías de la hormona PTH, que es el hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo, necesitamos conocer cómo funciona la homeostasis del calcio y del fosfato. El calcio va a ser uno de los principales reguladores de la hormona paratiroidea. ¿Vale? El calcio en el líquido extracelular, que es el que está circulando en la sangre, más o menos va a ser de 10 miligramos. Estos 10 miligramos, el 60% van a estar unidos, más bien, no van a estar unidos a proteínas y el 40% van a estar unidos a proteínas como la albúmina. Del 60% que no está unido a proteínas, el 50% va a estar libre, circulando en la sangre, mientras que el 10% va a estar unido a otros aniones, principalmente al fosfato. Lo que va a censar para la secreción de PTH van a ser las concentraciones de calcio en el líquido extracelular. Cuando las concentraciones de calcio plasmático están altas, la PTH es inhibida y el calcio se deposita en los huesos, es decir, todo el exceso de calcio va hacia la zona de los huesos, mientras que cuando la concentración de calcio es baja, la secreción de la hormona paratiroidea va a aumentar. Por lo tanto, el calcio va a ser movilizado de los huesos hacia el líquido extracelular. ¿Cómo va a funcionar este depósito o esta movilización desde adentro hacia afuera? Gracias a las células que se encuentran en los huesos, que van a ser los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoclastos se van a encargar de la reabsorción del calcio para que salga a nivel plasmático, mientras que los osteoblastos se van a encargar de formar de nuevo, pues la matriz extracelular de los huesos, que principalmente está dada gracias al calcio y al fosfato. ¿Cómo va a ser esta regulación? En la forma en la cual se va a regular va a ser gracias a la hormona paratiroidea. La PTH va a ser una hormona que es compuesta por aminoácidos. Exactamente van a ser 44 aminoácidos. Esta va a tener receptores en ciertas células, principalmente en las células de los osteoclastos. Pero también se va a encontrar en los osteoblastos y en los osteocitos. Los osteocitos van a ser la forma ya madura de los osteoblastos. Cuando se censa en sangre que tenemos bajo el calcio y bajo el fosfato, se va a empezar a secretar la hormona PTH. Cuando esto sucede, la hormona PTH va a ir hacia los osteoblastos y los va a activar. Estos van a iniciar con la formación de hueso. Cuando se inicia con la formación de hueso, se van a empezar a secretar, gracias a los osteoblastos, ciertas citocinas, que cuando se liberan van a ir a activar a los osteoclastos.
Al activar a los osteoclastos, inician con la reabsorción ósea. ¿Qué quiere decir? Van a destruir el hueso. Cuando lo destruyen, empiezan a secretar a nivel plasma calcio y fosfato. Por lo tanto, inicia el aumento de calcio, pero va a estar unido al fosfato, es decir, unido a aniones. La hormona PTH no solamente va a funcionar en hueso, sino que también va a ir a el riñón. En el riñón, la hormona PTH va a activar algunos receptores que se encuentran en el túbulo contorneado proximal inicial, lo cual va a hacer que se aumente la secreción de fosfato, es decir, el paciente empieza a orinar fosfato y disminuye la reabsorción de fosfato. Al disminuir la reabsorción significa que no va a reabsorberlo en la orina, sino que lo va a empezar a secretar. ¿Por qué necesita que funcione de esa manera? Porque al disminuir fosfato a nivel pues, sanguíneo en general, el calcio que salió de la reabsorción ósea ya no tiene con quién pues pegarse. Por lo tanto, va a empezar a aumentar el calcio, pero ya libre, ya no unido a los aniones. Una vez que ya se sensa las concentraciones adecuadas de calcio a nivel sanguíneo, se inhibe la secreción de la PTH y ya no hay más reabsorción de calcio. Otra forma en la cual funciona la PTH va a ser a nivel de intestino. En el intestino, lo que va a hacer es que va a aumentar la absorción de la vitamina D. Va a estimular a una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa que va a convertir a la vitamina D en una vitamina activa. La vitamina D nos ayuda sobre todo para empezar a fijar el calcio en los huesos y aumenta esta también la absorción de calcio. En general funciona de esa manera entonces la parte de la PTH. Las células principales de la paratiroides van a secretar PTH. Este va a activar la reabsorción tubular de calcio, la conversión de vitamina D en vitamina D activa, aumenta la absorción intestinal de calcio y activa la reabsorción ósea de calcio, para así mantener niveles normales de calcio plasmático. En el control del fósforo también participa la PTH, pero es más que nada porque es consecuencia de cómo regula al calcio. Si nosotros activamos la PTH, pues obviamente se va a secretar porque hay bajito calcio. Lo que van a intentar es que entonces el fosfato ya no esté tan unido al calcio para que esté libre. Disminuye la reabsorción tubular de fosfato, se sigue convirtiendo la vitamina D en vitamina D activa, aumenta la absorción intestinal de fosfato y van a activar estos también a los osteocitos, para que estos a su vez pues activen a los osteoclastos y se inicia con la reabsorción ósea. ¿Qué pasa en el hipoparatiroidismo? Puede deberse a dos causas: que hay una carencia congénita, es decir, el paciente nace sin las glándulas paratiroides, que hay una insuficiencia adquirida por una tiroidectomía. Muchas veces cuando se quita la tiroides, ya sea parcial o total, es muy difícil observar las glándulas paratiroideas, entonces se quitan, si es pues total, todas, o bien por algún problema a la hora de la cirugía no se dan cuenta y se llevan pues las glándulas paratiroideas sin querer. Puede deberse autoinmune porque el cuerpo ataca las células de la paratiroides o por el consumo de algunos metales pesados. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Como aquí va a intervenir sobre todo el calcio en el hipoparatiroidismo, al menos en el secundario, va a haber calcio bajo.
El calcio bajo va a provocar alteraciones a la hora de la contracción. Recordamos que en toda la fisiología de la contracción cardíaca y la contracción muscular se necesita calcio para que se empiecen a activar las troponinas y se inicia con el proceso de contracción. En este caso, pues las manifestaciones generales va a ser tetania, va a haber calambres musculares, puede haber espasmos, convulsiones, porque igual el calcio es un estabilizador del sistema nervioso central y va a haber parestesias. El calcio va a estar bajo y el fosfato seguramente va a estar alto, porque pues no hay con quien se una el fósforo. Entonces, en general va a estar alto porque tiene su forma libre. ¿Cuál va a ser el tratamiento del hipoparatiroidismo? Principalmente va a ser calcio y vitamina D. Al aumentar el consumo de calcio del paciente, se hace la reabsorción, empieza a haber aumento a nivel sanguíneo del calcio y necesitamos la vitamina D activa porque esta es la que nos va a ayudar con pues todo el proceso de formación de hueso a nivel del citoesqueleto, ¿sale? Entonces necesitamos la vitamina D para que el calcio posteriormente se fije en el esqueleto del cuerpo. Las otras manifestaciones clínicas pues se van a ir recuperando una vez que el calcio a nivel sanguíneo empiece pues a aumentar. Aquí son las dosis que se tienen que dar en el hipoparatiroidismo que ya es crónico. Más o menos se necesitan entre 1000 hasta 2000 miligramos de calcio elemental, es decir, de la dieta, tanto de suplementos. Podemos irlos divididos, puede ser carbonato de calcio o citrato de calcio. Tenemos que dejar vitamina D, podemos darle en 3 presentaciones: calcitriol, alfa calcidiol y dihidro, se me fue el nombre, es dihidrocalciterol. Y se puede dar la hidroclorotiazida. Esta es un medicamento antihipertensivo que nos ayuda con la reabsorción del calcio. Reabsorbe los minerales, saca agua, puede darse como una alternativa, a lo mejor si el paciente no ha mejorado cuando se empieza a tomar el calcio. Aquí en México sobre todo se da el calcitriol y pues el calcio que es carbonato de calcio, se dan combinados. Y hay algunas pastillas que ya vienen con este tipo como de dos pues compuestos, que es el Caltrate D. Se deja a los pacientes prácticamente de manera crónica, se tiene que estar haciendo evaluaciones constantes de las concentraciones de calcio y se busca la causa. Normalmente cuando es el hipoparatiroidismo, pues es porque hay disminución de producción por la hormona PTH, entonces es más fácil que los medicamentos que se dejen es para que haya constantes niveles de calcio a nivel sanguíneo. Es muy difícil que el paciente se intoxique si se está tomando demasiado calcio porque pues no interfieren como otros tipos de medicamentos en esta patología. Si el paciente tiene mucho calcio, pues lo empieza a orinar. No hay tanto problema, porque todo el calcio que se consume en estos pacientes, pues viene más o menos desde el exterior. En el caso del hiperparatiroidismo, aquí pues lo que sucede es que hay aumento en la secreción de la hormona. Se caracteriza porque puede ser hiperplasia de la hormona o que haya un cáncer como el carcinoma. Esas son las causas primarias y las causas secundarias es por insuficiencia renal crónica. La causa, bien, ¿qué puede causar el hiperparatiroidismo? Cuando la PTH está muy elevada, pues va a haber o se va a empezar a activar mucho la parte de la reabsorción ósea, ¿vale? No se puede censar el calcio en sangre porque en realidad viene un estímulo externo, ya sea por hipersecreción
de que está teniendo un tumor el paciente o por la insuficiencia renal crónica. Cuando hay aumento de la PTH, entonces hay reabsorción ósea, el calcio empieza a aumentar. Aunque esté muy aumentado, la PTH sigue activando la hormona y sigue aumentando las concentraciones de calcio. ¿Qué es lo que va a causar? Hipercalcemia, hipercalciuria, es decir, que empieza a orinar el paciente mucho calcio. Esto puede provocar la formación de cálculos renales y empieza a haber dismineralización difusa en algunos huesos y esto va a provocar fracturas. ¿Cuáles van a ser los tratamientos en estos pacientes? Primero, aumento del consumo de los líquidos. ¿Esto para qué? Para que las concentraciones de calcio a nivel periférico empiecen a normalizarse y el paciente empiece a orinar todo el calcio que pues le está sobrando. En estos casos, lo que vamos a buscar en los pacientes que no se les puede pues controlar de manera estable las concentraciones de la hormona PTH, la reabsorción ósea pues va a ser demasiada. Esto puede provocar obviamente pues las fracturas, puede provocar la osteopenia, que ya lo veremos también en la osteoporosis. Se les puede dejar bifosfonatos. Estos nos ayudan a inhibir la reabsorción de los huesos e intervenir en las acciones de los osteoclastos y de los osteoblastos para evitar que pues el paciente siga con la reabsorción ósea por el aumento de las concentraciones de PTH. Las dosis pueden ser diarias o semanales, se recomienda que sean las semanales porque el paciente tiene mayor adherencia. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Disminución del calcio sérico porque ya no va a haber reabsorción ósea, disminución del fosfato porque ya no va a haber reabsorción del hueso, puede haber dolor abdominal, constipación, diarrea y flatulencias. Esto sobre todo por cómo actúa el calcio a nivel de las contracciones. ¿Vale? ¿Alguna duda de hipoparatiroidismo y de hiperparatiroidismo? Ahora vamos con el siguiente tema, que es como los medicamentos que se utilizan en ginecología, que es reemplazo hormonal, anticoncepción y síndrome de ovario poliquístico. Para que podamos entender todos estos temas, tenemos que conocer cómo funciona el ciclo ovárico. Vamos a verlo de manera general. En el ciclo ovárico es más o menos, pues, cómo se hace todo el proceso de ovulación en los ovarios. Tenemos también otros ciclos, que es el ciclo uterino, que nos va a ayudar con la parte de la menstruación, cómo va a estar funcionando el endometrio. Uno va de la mano del otro porque pues más o menos se realizan, es gracias a ciertas hormonas que hay en ciertas fases de los ciclos, ¿vale? Entonces, primero, del hipotálamo, vamos a tener a la GnRH y la LRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas y la hormona liberadora de la hormona luteinizante. Estas van a activar a la hipófisis. Y en la hipófisis se va a producir la estimulación de las dos hormonas más importantes, que es la FSH y la LH. La FSH es la folículo estimulante y la LH es la luteinizante. Estas van a ser secretadas por la hipófisis anterior. Todo este conjunto de ciclos, tanto el ovárico como el uterino, se les conoce como ciclos sexuales y van a ser los cambios cíclicos que va a experimentar todo el aparato reproductor femenino, que puede ir desde los 21 hasta los 35 días. Iniciando en el ciclo ovárico, que es este, va a ser todo el cambio que va a experimentar periódicamente los ovarios y que incluyen el crecimiento y el desarrollo de los folículos, la ovulación y la involución de estos. Todas las hormonas que van a trabajar en esta zona
va a ser principalmente inducido por las hormonas de la hipófisis, que va a ser la FSH y la LH. En cada ciclo, el ovario va a iniciar la maduración de 10 hasta 20 folículos, pero solamente uno va a alcanzar la maduración total y es lo que va a formar el óvulo pues maduro o lo que se conoce en ginecología como folículo terciario. Solamente uno. Más o menos todo este ciclo ovárico va a durar 28 días y suele dividirse en una fase folicular que dura entre 1 y 14 días, una fase lútea que dura entre 15 y 21 días y la ovulación que va a ser en el día 14. Vamos a iniciar con la fase folicular, que es la primera parte del ciclo. Esta va a iniciar cuando el hipotálamo empieza a secretar la GnRH, la cual va a actuar en la hipófisis y va a producir como respuesta la FSH y la LH. En esta parte, si vemos aquí en la gráfica, la FSH está de azul y la LH como de rosita. Van a iniciar sus secreciones, si te das cuenta, inician como por acá, empiezan a subir poco a poco, ¿sale? Pero su constante secreción va a ser basal, ¿sale? Va a haber un aumento, se mantiene y después poco a poco va a ir disminuyendo. No son picos, ¿vale? Va a empezar de manera basal. Y estas a su vez van a activar al ovario para que empiece con la maduración de los folículos. Cuando activa el ovario la FSH y la LH, se van a empezar a secretar lo que son los estrógenos y una hormona que se le conoce como inhibina. Si te das cuenta, aquí el estrógeno está como de color grisáceo, igual empieza como bajito, empieza como a subir y va empezando a subir poco a poco en la fase folicular. La inhibina es una hormona que se encarga, así como su nombre lo dice, de inhibir. Va a ir inhibiendo ciertas hormonas que nos van a ayudar con los ciclos. Una vez que se inició con la estimulación de FSH y LH, la FSH va a estimular la transformación de los folículos que se encuentran en el ovario, que en su inicio se le conoce como folículos primordiales, en folículos primarios, que va a ser en esta siguiente etapa. Estos a su vez se convierten en secundarios o lo que se conoce como antrales. Antrales porque tienen como una bolsita que pareciera como si fuera un antro. Estos folículos que están en constante crecimiento van a empezar con la proliferación de ciertas células. Estas células se les conoce como células de la teca. Las células de la teca van a empezar a sintetizar testosterona. Poco a poco la testosterona, gracias a una hormona que es la aromatasa, va a ir a las células de la granulosa y se van a convertir en estrógenos. Por lo tanto, poco a poco, una vez que ya los folículos secundarios empiezan a proliferar, se empiezan a hacer más grandes, empieza a subir lo que son los estrógenos. Este estrógeno va a producir que las células de la granulosa empiecen y aumenten sus receptores de la LH, lo que va a inducir la maduración del folículo y hacer la primer división de la meiosis. Entonces, conforme va aumentando los estrógenos, van a ir aumentando también pues los receptores de la LH, por eso en un punto más o menos entre que ya es folículo secundario, va a ir aumentando también la secreción de la hormona LH. Estas hormonas a nivel pues endocrino tienen un feedback que es muy raro en nuestro cuerpo. Normalmente es que se dé un feedback negativo. Si empiezan a aumentar las concentraciones de las hormonas, lo que va a pasar es que se inhiben. Aquí en los órganos sexuales es muy diferente. El feedback es positivo. Entre mayor cantidad haya de esa hormona, mayor secreción va a haber. Entonces, conforme va aumentando la secreción de LH, va a ir aumentando también la secreción de FSH y de LH desde la hipófisis y van a activar más al ovario. Entonces, una vez que ya se hizo la primera división,
lo que va a pasar es que solo uno de esos óvulos va a alcanzar como tal pues la división total, que es cuando ya se va a dar en el día 14 la ovulación. Más o menos entre el día 14 más o menos 1 va a haber la ruptura del folículo maduro o que también se le conoce como folículo de Graf. Este va a estar rodeado por muchas células que se le conoce como la zona pelúcida o la corona radiada. Aproximadamente 2 días antes de la ovulación va a haber un pico de la hormona LH. Este pico se va a hacer más o menos 16 horas antes de que el folículo se rompa. Más o menos, si lo medimos en sangre, estas mediciones de la hormona LH va a ser hasta 6 o 10 veces mayor que su basal, es decir, su pico va a ser muy, muy alto. Este pico también va a coincidir con un pico pequeñito de la FSH. Este va a ser consecuencia del aumento de las progesteronas. Entonces, una vez que tenemos el pico del LH, que va a actuar en las células foliculares y de las células de la teca, va a aumentar también la producción de la progesterona y en esta zona, una vez que se hace la ovulación, la progesterona empieza a aumentar mientras que los estrógenos empiezan a disminuir. Todo el folículo empieza a aumentar de tamaño, se va a ir protruyendo la pared del ovario, va a salir y posteriormente esta, pues, este folículo, este óvulo que ya salió, se va a formar o se va a expulsar en forma de ovocito. Este ovocito pues va a ser capturado por las fimbrias o las tubas uterinas y ya empezar como todo su camino hacia el útero. Posteriormente que ya tenemos nuestra ovulación, vamos a pasar a la siguiente fase, que va a ser la fase lútea. En esta fase, el ovario va a tener como una cicatriz que se le conoce como folículo roto. Este se va a llenar de sangre porque al final de cuentas es como si el ovario se hubiera roto. Esta zona, que se le conoce como folículo hemorrágico, va a ir secretando poco a poco progesterona. Este cuerpo lúteo también se le conoce como cuerpo amarillo. Entonces, todo este proceso en el que se inicia como con la concepción, el ovario va a ir secretando mayor cantidad de progesterona. Por eso en esta parte que es la fase lútea es cuando se encuentra la mayor concentración de progesterona que en los demás ciclos. Una vez que tenemos ya la progesterona aumentada, estrógenos que van a ir pues más o menos en declive, de repente van a tener un pico. Este pico va a ser gracias a que se necesitan estrógenos para posteriormente el ciclo uterino, pero eso ya lo veremos un poquito después. Una vez que el cuerpo hemorrágico empieza a seguir con la secreción hormonal, va a empezar a secretar estradiol e inhibina. La inhibina va a ir a la adenohipófisis para evitar que empiece a secretar FSH y LH. Si te das cuenta, ya en la fase lútea, FSH y LH prácticamente se encuentran otra vez en el nivel basal inicial. Si no hay fecundación, empieza a haber degeneración del cuerpo amarillo. Este ya no puede mantener la secreción de progesterona, entonces la producción empieza a disminuir. Una vez que disminuye la producción de progesterona, ya no hay fecundación, entonces baja completamente otra vez su secreción de estrógenos y de progesterona y es cuando se va, vale, cuando se da la menstruación. ¿Dudas del ciclo ovárico? El siguiente ciclo va a ser el ciclo menstrual. En la zona del endometrio va a tener varias capas, miometrio, endometrio, deciduo basal, etc.
Todos los cambios que va a experimentar el endometrio van a ser producidos por los estrógenos y la progesterona, que van a ser secretados por los folículos que se encuentran en el ovario. Más o menos todo el ciclo menstrual igual va a durar 28 días y se considera que el primero de ese ciclo hasta el primer día de sangrado lo podemos dividir en tres fases, que es la menstrual, la proliferativa y la fase secretora o fase progestacional. Primero hablando de la fase menstrual, va a ser más o menos entre los 3 y 5 primeros días del ciclo y va a ser causado por la disminución brusca de los estrógenos y la progesterona, producidos por el cuerpo lúteo. Recordemos que el cuerpo, pues lúteo, el cuerpo amarillo, una vez que no hay fecundación, ya no puede seguir secretando progesterona, eso disminuye, va a provocar entonces aquí esa disminución abrupta que empiece con la fase menstrual del ciclo. La siguiente fase va a ser la fase proliferativa o la fase estrogénica. ¿Por qué se le llama así? Porque es la que inicia cuando empieza a aumentar los estrógenos. Si vemos aquí en el mapa, esta es la fase proliferativa y aquí coincide cuando empieza a aumentar los estrógenos. Cuando concluye la menstruación, más o menos entre el día 4 hasta el sexto día, hasta el 14, esta fase va a corresponder pues a la zona en la que el ovario empieza como a madurar todos los folículos. Esta va a ser regulada por los estrógenos que son producidos por estos folículos ováricos. El endometrio, gracias a los estrógenos, empieza a proliferar, las glándulas empiezan a aumentar su tamaño y las arteriolas se empiezan a regenerar. Después tenemos la fase secretora. Esta inicia inmediatamente después de la ovulación, del día 14 hasta el inicio del siguiente ciclo, y va a corresponder a la fase lútea a nivel ovario. Esta va a ser regulada por la progesterona y los estrógenos. El endometrio empieza a aumentar su tamaño, las glándulas crecen, empiezan a acumular mucho glucógeno, mucina y lípidos. Posteriormente, cuando no hay ovulación, estas hormonas empiezan a disminuir, ya no se sigue pues continuando con la fase secretora y es cuando inicia la fase menstrual, que es cuando prácticamente pues se descama todo lo que creció el endometrio y es cuando se da la fase menstrual. También tenemos una fase que se le conoce como cervical. En esta fase el cervix también va a ir como que cambiando algunas zonas anatómicas. Esto va a ser en respuesta a los estrógenos producidos por los ovarios y aquí lo que va a jugar un papel importante es que, por ejemplo, en las zonas de la ovulación o cercanas a esta, el cervix va a empezar a abrirse, el moquito se hace más fluido, hay cambios conformacionales del cervix para que puedan entrar los espermatozoides y posteriormente en fases, por ejemplo, en la menstrual se dilata por completo, no hay secreción de moquito porque pues lo que se necesita es que se abra para que se secrete toda la menstruación. En las fases secretoras, como se está esperando la menstruación, lo que hace el cervix es cerrarse, el moquito se hace un poquito más como que más gelatinoso para evitar obviamente que haya pérdidas en caso de que se dé la fecundación. ¿Dudas del ciclo en general? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Ahora vamos a hablar entonces de la parte de la menopausia. Vamos a definir la menopausia como la etapa de la vida de la mujer en el que se marca el final de la vida reproductiva, llegando en forma más objetiva cuando hay ausencia de la menstruación después de 12 meses. Se considera natural o fisiológica la que se presenta a partir de los 40 años. En México el promedio es entre los 52 hasta los 55 años cuando ya se da la menopausia. ¿Qué va a pasar en la menopausia? Hay depresión ovular,
ya no va a haber más folículos que se sigan madurando, no va a haber ovulación, ya no va a haber secreción de los estrógenos porque los folículos eran los que secretaban los estrógenos y va a haber aumento de de la hormona folículo estimulante. ¿Por qué? No hay secreción o no hay ovulación, lo que intenta el cuerpo es compensarlo secretando mayor cantidad de la FSH. Vamos a tener como que varias definiciones en la parte de la menopausia, porque esta se lleva no solamente por una etapa, sino que va a ser como varios estadios hasta que se llega a la menopausia como tal. El síndrome de climaterio van a ser todos los signos y síntomas que siente la paciente durante la perimenopausia, la posmenopausia y la menopausia como tal. Va a incluir síntomas que son vasomotores, por ejemplo, calores, que se pongan rojitas, que no soporten el calor o el frío, alteraciones del sueño, pueden tener insomnio, alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión, puede haber atrofia genital, hay resequedad vaginal, hay alteraciones a nivel genitourinario. Vamos a iniciar con la perimenopausia. Esto se le conoce como los primeros o 4 años antes de que ya se tenga la menopausia y va a empezar como todo este proceso de transición hacia esta y va a terminar un año después del último periodo menstrual. Va a ser caracterizada porque va a haber irregularidad menstrual, puede haber sofocos, alteraciones para dormir y cambios de humor. Podemos hablar también de etapa de transición a la menopausia cuando inicia a haber variaciones en el ciclo menstrual. Si la paciente era regular y venía cada 30 días, a lo mejor se van a empezar a alargar. Primero van a ser cada 40, cada 50, cada 60, cada 70, hasta que ya por completo ya no haya menstruación en las pacientes. Tenemos después, ya como tal, pues la menopausia. Una vez que la paciente tuvo 12 meses sin menstruación, ya podemos decir que la paciente entró a la menopausia. Después de esta irregularidad hay cesación permanente y se mantienen los síntomas que ya habíamos visto del síndrome de climaterio. Vasomotores, depresión, atrofia, pérdida de la masa ósea. A la pérdida de la masa ósea, esto es dado porque los osteoclastos y los osteoblastos también tienen receptores no solamente para PTH, sino también para estrógenos. Al ya no tener receptores para estrógenos, ya no hay aumento de la formación de hueso nuevo. Hay disminución de la captación de calcio, disminución de la captación de fosfato a nivel de hueso, por lo tanto, puede haber mayor reabsorción ósea a nivel de osteoclastos. Después tenemos lo que es la posmenopausia, que inicia un año desde la ausencia de la menstruación hasta el final de la vida. Va a haber factores en nuestras pacientes que tienen menopausia que pueden hacerla más o menos llevadera. Por ejemplo, los modificables que presenten obesidad, pacientes que fumen o que tengan ansiedad o depresión previa, pueden tener mayor cantidad de estos síntomas y que se exacerben. Otros factores no modificables, por ejemplo, que sean afroamericanas, sus síntomas pueden ser muy, muy marcados, que sea inducida, por ejemplo, la paciente tuvo algún problema, le hicieron una oforectomía, es decir, le quitaron ambos ovarios, ellas tienen una menopausia temprana. Por lo tanto, sus síntomas suelen ser mucho más fuertes porque su cuerpo no estaba listo para entrar en este proceso fisiológico. Y que ya padezcan algún procedimiento crónico también puede afectarlo. Vamos a clasificar a las pacientes con menopausia con una tablita o en un estadio que se le conoce como Stroke. Esta pues gráfica nos va a ayudar a que todo sea por ejemplo, entre médicos más fácil de clasificar a las pacientes, porque dependiendo de dónde se encuentren, si es en etapa reproductiva, en la transición a la menopausia o en la posmenopausia, podemos decir que están en un estadio -3B, -2 o +1C. Dependiendo del estadio, es de los tratamientos que se van a utilizar en las pacientes y de si son candidatas o no a una terapia hormonal.
Actualmente ya no se le llama terapia de reemplazo hormonal, solamente se le conoce como terapia hormonal. Aquí podemos ver los criterios dependiendo del ciclo menstrual. Y en la parte de los laboratorios, pues lo que más se mide es la FSH, pero acompañada de la hormona antimuleriana. Estos son como los datos más importantes para que se dé el diagnóstico de perimenopausia. Por ejemplo, si la paciente es que empieza a iniciar ya con estos síntomas de, de menopausia. ¿Cuáles van a ser las terapias hormonales que vamos a utilizar en estas pacientes? Principalmente es el uso de los estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos es lo que empieza a disminuir en estas pacientes porque ya no hay una ovulación. Recordemos que en el ciclo ovárico, todos los folículos eran los que empezaban a secretar esta cantidad de estrógenos que iniciaba con todas las demás fases. Entonces, con los niveles de estrógenos disminuidos en las pacientes con menopausia, todo el cuerpo empieza como a desregularse. Prácticamente todo nuestro cuerpo tiene receptores para estrógenos. Están en los vasos, por eso las pacientes empiezan a tener muchos síntomas vasomotores. Empieza a haber vasodilatación y vasoconstricción desmedida en el cuerpo. Hay receptores de estrógenos en la vagina, por lo tanto, si ya no hay activación de estos, la vagina ya no hay una buena lubricación. El sistema genitourinario también empieza a tener como alteraciones. Puede haber incontinencia urinaria, las pacientes pueden tener incluso incontinencia por, por esfuerzo, porque las paredes se hacen mucho más débiles por la deficiencia de estrógenos. Si los pacientes tienen histerectomía, es decir, que ya no tienen útero, se deja el uso de los estrógenos solitos. Si los pacientes tienen el útero intacto, no se les hizo ninguna cirugía, tenemos que dejarle estrógenos combinados. ¿Por qué? Porque si le dejamos solamente estrógenos solitos, lo que va a pasar es que el endometrio va a empezar a proliferar, se va a empezar a engrosar cada vez más, porque otra vez recordando el ciclo ovárico, los estrógenos nos ayudaban con toda esta parte de que empezaban a aumentar los vasitos sanguíneos, empezaba a proliferar las glándulas. Si estamos dando estrógenos todo el tiempo, el endometrio empieza a aumentar y podría ser un factor de riesgo para neoplasias endometriales. El objetivo primordial con estas pacientes es evitar los síntomas de vasoespasmo, de depresión, de osteopenia y de atrofia vaginal. Si la paciente tiene todo en general, se le dan entonces vía oral, nivel sistémico. Si solo tiene atrofia vaginal, se recomienda sobre todo que los utilicemos directamente en la vagina más que los sistémicos. Ahora sí que hay que individualizar a cada uno de los pacientes para saber qué es lo que se le tiene que dar en estos casos. Como las pacientes empiezan con todas estas alteraciones hormonales por la deficiencia de estrógenos, se recomienda que también les mandemos a hacer su citología cervical, un perfil de lípidos porque pueden iniciar con las dislipidemias, glucosa sérica, su mastografía, un ultrasonido ginecobstétrico para que valoremos cómo están en general, que no tengan, por ejemplo, miomas, que en ese momento no tengan su endometrio engrosado para que podamos iniciar la terapia hormonal y su mastografía para igual ver que no hay ningún tipo de lesión que se pueda ver beneficiada por el uso de las hormonas. Y lo más importante, la densitometría, ¿sale? Entonces, los primeros medicamentos que se pueden dar, pues van a ser los estrógenos conjugados. Podemos iniciar con 17 beta estradiol. Se da más o menos 1 miligramo al día, dependiendo de los síntomas de la paciente. Y si la paciente tiene útero, podemos agregar progestinas. Lo más común es que se deje progesterona, 200 miligramos al día por 12 días, es decir, vamos a ciclar a la paciente. ¿Esto para qué? Para que 12 días en los que se están utilizando progesterona y después se quite, la paciente o el endometrio no se engruese y salga. Por eso estas pacientes a veces cuando se da esta terapia de estrógenos conjugados pueden tener sangrados vaginales. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes de estos? Van a ser dolor
de los senos se tiene como mayor sensibilidad. Puede haber sangrado vaginal, que es como lo que más le podría molestar a las pacientes. Esto es que les demos, por ejemplo, terapias cíclicas, pero también tenemos cíclicos combinados, tenemos ciclos continuos combinados o intermitentes. La principal uso de que, pues de la progesterona o de los progestágenos en general es que tengamos esta protección endometrial. Podemos dar muchas variaciones de esta terapia hormonal. Pueden ser solos o combinados. Los más comunes aquí en México, estos son los que dicen las guías, ¿no? Que son pues la Asociación de Ginecología, que se dé estradiol en una pastilla y aparte se den las progestinas si es que la paciente aún tiene útero. Pero en general en México lo que se suele dar son los estrógenos conjugados derivados equinos. Pueden ser simples o combinados con la medroxiprogesterona, que es la que normalmente da el sector salud. Entonces puede ser el etinilestradiol, el acetato de noretidrona. Estos van a ser vía oral, se toman las pastillas así juntas durante 21 días, se suspende 7 y se vuelve a iniciar, como si se diera una terapia de anticoncepción hormonal. O se pueden dejar completamente continuas, ¿sale? Sin ningún tipo de descanso. También podemos utilizar transdérmicos, es decir, con los parches. Estos serían de estradiol con levonorgestrel y estradiol con noretidrona. Va a haber contraindicaciones para el uso de la terapia hormonal, sí, por ejemplo, que la paciente padezca cáncer de mama, que tenga enfermedades malignas que son dependientes de estrógenos, que ella tenga sangrado uterino normal de causa desconocida, es decir, que todavía no se le encuentre un diagnóstico, hiperplasia endometrial que no ha sido tratada todavía, que haya tenido antecedente de un tromboembolismo, ya sea venoso o a nivel pulmonar, que haya tenido infarto, que tenga una porfiria cutánea. Todos estos datos van a estar completamente contraindicados porque los estrógenos en general pues, pueden aumentar un poquito el riesgo de las tromboembolias. Va a haber varios efectos secundarios que son porque las pacientes más se quejan de estas terapias, que aquí te puse como que los más importantes, pero también puede presentar náuseas, distensión abdominal, cambios en la forma de la córnea, aumento de la cefalea o migraña, puede haber mareos o cambios en el estado de ánimo. Todos estos esquemas hormonales que se dan con los estrógenos conjugados se recomiendan que se dé en las pacientes que sean menores de 60 años, que el motivo de consulta de la paciente sea porque no se siente bien con estos síntomas que perjudican su estilo de vida o que no la dejan realizar como todas sus actividades de la vida diaria y que la paciente sí acepte el uso farmacológico que le estamos comentando. Porque hay pacientes que a lo mejor sí les molesta, pero no quieren tomar hormonas, entonces no las podemos obligar a que se las tomen. No le podemos dar eh, estos medicamentos a pacientes de más de 60 años, aunque tengan muchos síntomas, porque aumenta su riesgo cardiovascular. Hay mayor probabilidad de que las pacientes puedan tener una enfermedad vascular cerebral o un infarto agudo al miocardio. Y pues la mayoría de estos estrógenos o de estas hormonas aumentan demasiado pues los riesgos en general en estas pacientes. Si la paciente decide no tomar este tipo de terapia que es más como que farmacológica, podemos iniciar con tratamientos no hormonales. Por ejemplo, si tienen o el problema de ellas es la ansiedad o la depresión, podemos iniciar con antidepresivos. Si tienen muchos síntomas vasomotores, podemos darles también fármacos inhibidores de la recaptura de serotonina, como la desvenlafaxina o la venlafaxina.
Estas no solamente inhiben la recaptura de serotonina y nos ayudan con la ansiedad y la depresión, sino que también evitan la recaptura de la norepinefrina, nos ayuda mucho a estabilizar los vasos, evitando así los síntomas vasomotores. También la gabapentina tiene alguno de estos efectos, la clonidina y la veraliprida. Podemos dar medicamentos fitoterapéuticos como la soya, el ginseng, el camote mexicano, valeriana, perdón, o derivados de la soya. Estos también nos ayudan con toda esta sintomatología. Si la terapia está contraindicada o la paciente no quiere tomarse sus medicamentos, a lo mejor podemos utilizarlos o se ha visto que sí son de utilidad para los síntomas vasomotores leves. Solamente pues tenemos que indicarlas cuando las crisis son leves, las pacientes no se han visto beneficiadas de algún otro tipo de alternativa y en caso de que la paciente tenga como que muchos problemas a la hora de tomar los fármacos. Por ejemplo, las pacientes con cáncer de mama, se podría valorar el uso de estos medicamentos cuando tienen su menopausia. Cuando tenemos que referir a las pacientes, sobre todo cuando hay miomatosis uterina, hay pólipos, hay cáncer, hay alguna coagulopatía, no han tenido mejoría a pesar de que ya les iniciamos como el tratamiento hormonal o hay alguna contraindicación. En general, la terapia hormonal pues va a mejorar principalmente el estilo de vida de las pacientes con menopausia y lo importante es que vivan como toda esta parte o esta etapa de la vida sin muchos datos como eh, que les afecten en su vida diaria. Cuando tienen mucha resequedad vaginal, se les puede dar los estrógenos a nivel cremita vaginal. Se les puede dejar hasta 6 meses los estrógenos sin que se vean como alteraciones. Hay algunos pacientes que sí absorben mucho a pesar de que sea a nivel vaginal y pueden tener mucha hipersensibilidad mamaria a pesar de que solo es vaginal o incluso empezar a tener melasma, hiperpigmentación de la carita. Hay que tener cuidado con esas pacientes porque pues al menos la melasma es un poquito difícil de cuidar y si ya de por sí la paciente se siente mal con su cuerpo, pues se vuelve peor. En estas pacientes se les puede dejar también lubricantes vaginales a base de agua, sin sabor ni olor, y mejora mucho la resequedad y también mejora la parte de la actividad sexual. ¿Tienes alguna duda o pregunta en la parte de menopausia o síndrome de climaterio? Muy bien. Entonces vamos a seguir con la anticoncepción hormonal. La anticoncepción hormonal, esto es para evitar el embarazo, también para evitar algunas enfermedades en general. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, el sangrado uterino anormal. Tenemos que conocer la causa, pero si es una causa hormonal, pues se van a ver beneficiados del uso de la anticoncepción. Pero principalmente es para evitar el embarazo. Vamos a tener muchos anticonceptivos. La mayoría de ellos van a funcionar evitando la secreción de las hormonas en la hipófisis, es decir, de LH y de FSH. Van a evitar la ovulación y también van a haber cambios en la zona del útero para evitar que exista la fecundación. Yo creo que vemos estos dos primeros y ya con eso terminemos el día de hoy. Vamos a tener primero los agonistas de receptores de la progesterona. Estos van a inhibir la secreción de las gonadotropinas en la hipófisis y va a evitar la maduración folicular. Maduración del óvulo evitando la ovulación y van a causar adelgazamiento del endometrio. La medroxiprogesterona va a ser como el más importante de los agonistas receptores de progestágenos. Podemos tener la intramuscular. Esta se da una dosis trimestral de 150 miligramos a nivel intramuscular. Puede haber muchos efectos adversos porque es la progesterona solita.
Entonces puede haber edema, acné, amenorrea, es decir, que la paciente no menstrue, alopecia, galactorrea, es decir, que empiece como con secreción mamaria de lechita, que le empiezan a salir muchos vellitos, hirsutismo, sangrado intermenstrual, que empiecen a ganar peso, náuseas, que haya inflamación a nivel de hígado, aumento de la grasita a nivel hígado, que es la colestasis, dolor en las mamas, cefalea y bochornos. Esto es consecuencia de que la medroxiprogesterona pues va a aumentar los niveles de progesterona de manera general. Tenemos también el levonorgestrel, que es otra progesterona. Esta va a estar nada más en un sistema intrauterino, que es el DIU, que se conoce como Mirena o Cailena. El Mirena tiene mayor cantidad de concentración de levonorgestrel, el Cailena tiene menor cantidad y es más pequeño. El Mirena se recomienda sobre todo en pacientes que tienen mucho dolor menstrual, que tienen aumento de la cantidad de sangre mes con mes, que tienen miomatosis uterina, porque el sistema intrauterino va a secretar esta hormona nada más dentro del útero. Esto va a provocar que solamente haya cambios en esa zona. Obviamente puede haber hormona que salga a nivel periférico y dé como síntomas generalizados, pero lo más importante lo da en el útero. Entonces, si la paciente tiene sangrado uterino anormal, que está dado, por ejemplo, por miomatosis, la paciente se va a ver beneficiada por el uso de Mirena, porque las cantidades de de progestágenos va a ser mayor. Más o menos va a durar, o sea, así literatura, 5 años es lo que dura el Mirena y el Cailena, pero como su concentración es mucha, el Mirena puede durar hasta 8 años. Puede provocar acné, va a haber amenorrea en la mayoría de las pacientes no tienen menstruación porque se inhibe la ovulación. Puede haber dolor abdominal, náuseas, vómito, cambios en el pH vaginal, lo cual puede producir vaginosis. Va a haber cambios en el moco cervical, va a cambiar como toda la supervivencia de los espermatozoides porque va a crear un ambiente hostil para que sobrevivan, altera endometrio y inhibe la ovulación. Por lo tanto, la paciente suele ya no tener su periodo. Mientras que el Cailena, su concentración es mucho menor. Se le da en las pacientes que son nulíparas o nuligestas porque es muy pequeñito o en pacientes que son muy delgadas y que tienen úteros pequeños. Sus síntomas van a ser los mismos. Este sí dura 5 años por la cantidad de levonorgestrel que contiene. Y con este ya cerramos. Es el levonorgestrel solito, vía oral. Este no es anticonceptivo, pero sí va a evitar pues la concepción. Es lo que se conoce como pastilla del día siguiente. Lo que va a producir es que cambie el moco cervical, inhibe la supervivencia de los espermatozoides, va a inhibir la ovulación porque realiza ahora sí un feedback negativo en el hipotálamo, reduciendo la estimulación de la FSH y LH, alterando el endometrio y va a afectar la implantación. Se tiene que dar en las primeras 72 horas después de que se da una relación sexual para que tenga aumento de la efectividad. De otra manera, el levonorgestrel no puede darse como terapia anticonceptiva a menos que sea en el sistema intrauterino o en la pastilla del día siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Entonces, con eso cerramos el día de hoy y ya el día de mañana seguimos con eh, los temas que nos faltan. De nada, hasta luego.